la casa de Lázaro, aunque no sea lógicamente esta misma, este mismo templo, esta capilla, su casa, pero sobre el lugar. Aquí están los restos de la iglesia bizantina, así que en el siglo IV aún estaba todo muy reciente y aún había tradición oral de personas que habían conocido a personas que habían vivido aquí. Podemos asegurar, por lo tanto, que aquí el Señor estuvo en muchas ocasiones. Betania está a la espalda de Jerusalén, la separa de Jerusalén el Monte de los Olivos. De hecho, sobre el Monte de los Olivos, donde tuvo lugar la ascensión del Señor, es donde estaba el campamento de los Galileos. Cuando los Galileos venían por la Pascua a Jerusalén, acampaban, los que no tenían dinero para ir a pensiones y hoteles, acampaban fuera de la ciudad. Y acampaban en el Monte de los Olivos arriba. Así que probablemente la familia de Lázaro, Marta y María o tenían alguna vinculación o que en algún momento, conociendo a Jesús, se hicieron rápidamente discípulos de Jesús. Creo que lo que hay que destacar aquí, aquí ocurrieron varias cosas importantes, ¿verdad? Pero me parece que lo más importante es el valor de la amistad. Betania es eso, ante todo, no es lo único, después hablaré de otras cosas, pero ante todo es el valor de la amistad. ¿Por qué? Porque, os lo digo también como sacerdote, ¿no? Tú estás trabajando, terminas tu trabajo y necesitas descansar, ¿no? Jesús, en la época de la vida pública, con la época de Nazaret, estaba en su casa con su mamá, feliz, ¿no? Cuando ya se murió San José, tantos años con ella. Pero ya cuando llega a la vida pública, lo que sucede es que la gente le acorrala, ¿no? Y vemos tantos textos, ¿no? Donde tenía que subirse a la barca para poder predicar, tenía que marcharse a descampado para orar y no le dejaban estar solo, ¿no? Hasta incluso llegó a decir: me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros, pero en realidad no me buscáis ni por mí ni por el mensaje, os interesa el negocio. Bueno, sobre todo en ese año y medio, más o menos 2 años, desde el inicio en que fue el boom, los milagros, la popularidad, cuando quieren hacerle rey, todas estas cosas, Jesús no podía descansar. Apenas encontraba un lugar donde estar tranquilo. Entonces, para un sacerdote y para Jesús era muy importante poder desconectar un poco, estar en casa. Y esta era la casa de Jesús. Y la casa de Nazaret era la casa de Nazaret. Había dejado la casa de Nazaret, pasaba a una parte muy importante de su tiempo errante, de un lado a otro, con aquellos medios de comunicación que había entonces, es decir, con los pies. Eso le empleó una parte de verdad considerable de ese tiempo de vida pública, pero cuando estaba en esta zona, cuando estaba en Galilea, no iba a venir hasta aquí a descansar, pero cuando estaba en Jerusalén, esta era su casa, es la casa de sus amigos. Y yo creo que eso es para nosotros también un reto, convertirnos en los amigos de Jesús. Aquí Jesús ha encontrado descanso, ha encontrado la posibilidad de sentirse a gusto, no de ser él mismo en el sentido de como si tuviera que tener una doble personalidad, ¿no? La vida pública y después que en la vida privada ya te desmelenas, no. Pero sí de estar cómodo, ¿no? De estar tranquilo, bueno, ahora, por favor, un rato, no digo para ver la televisión o para leer una novela, ¿no? Pero un rato para estar tranquilo. Mira, no tengo que predicar, no tengo que hacer milagros. Quiero dormir un poco o dar un paseo por la huerta y quedarme debajo de un árbol hablando con mi padre sin necesidad de que venga una persona a decirme: ay Señor, que mi hijo, ay Señor, que mi marido, ay Señor, que tal, ¿no? Cosas todas aquellas necesarias, tal, pero Jesús es un ser humano, necesita un poco de paz, de oración, de calma, de comida, de sueño, ¿no? Lo encontró aquí.
Si el Señor te elige para ser de sus íntimos, decía Santa Teresa, para estar en la cámara secreta del rey, decía, ¿no?, usando aquella forma de hablar del siglo XVI. Si el Señor te elige para ser de sus amigos, pues eso te ha tocado la lotería, ¿no? Pero al menos tú poder hacer algo, ¿no? ¿Y cómo ser amigo de Jesús? Amigo en el sentido de que Él esté a gusto contigo. Pues siendo una persona que no le da problemas, por ejemplo, que no está continuamente acosándole, ¿no? Para eso hay que tener una cierta salud psíquica, ciertamente, ¿no? Estoy seguro de que los tres, Lázaro, Marta, María, tres personalidades muy diferentes, pero eran personas sanas psíquicamente, No penséis que estos que son típicos meapilas son... el Señor dice, bueno, sí te quiero porque quiero a todo el mundo, pero ahora déjame un poquito descansar, hijo mío, que me tienes un poco aburrido, ¿no? Ser amigo de Jesús es ser normal y también hacerle sentirse a gusto contigo. Señor, cuenta conmigo para lo que quieras. Aquí me tienes. No estoy aquí para hacer negocio. El amigo no es el interesado. El amigo no es el gorrón. Cuenta conmigo para lo que quieras. Y por ejemplo, una característica muy importante de la amistad, muy importante, es que a un amigo le aguantas las cosas. Y yo creo que hay un momento en el cual la forma de decirlo puede resultaros un poco bruta, luego lo explicaré. Hay un momento en el cual tienes que estar dispuesto a perdonarle algo a Dios. Digo, la forma es un poco bruta, que cómo voy a perdonarle yo algo a Dios, ¿no? Pero hay un momento en el cual tienes que estar dispuesto a perdonarle algo a Dios. Es decir, hay un momento en el cual tienes que decirle a Dios, no te entiendo, pero tú y yo somos amigos. No te entiendo, pero somos amigos. Es decir, no es que Dios te ofenda, no es que Dios haga algo malo. Eso es imposible, ¿verdad? Pero os decía, hablando de María, la madre, que es más que amiga, que ella es la que nos enseña el valor del silencio, aceptar el silencio de Dios. Pues el amigo es el que está con el otro tal y como el otro es. Eres amigo de Jesús en las duras y en las maduras, en las buenas y en las malas. Es decir, no soy amigo tuyo, ni para hacer negocio, ni cuando va bien. Soy tu amigo. Mira, Señor, no te entiendo y te lo digo, porque somos amigos y te lo digo. Inmediatamente te digo que estoy contigo. Que estoy contigo. Un amigo de Jesús, alguien con quien Jesús puede descansar, es alguien que le dice... No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ¿no? Eso se lo dice un amigo. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme mi Dios, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Eso es lo que le dice un amigo al otro. Yo estoy aquí por ti, no estoy aquí por el negocio. Un amigo le dice a otro, esto está haciéndolo mal, y se lo dice a la cara. Y quizás solo un amigo es verdadero cuando le dice las cosas. Esto lo estás haciendo mal. Y a continuación le dice, pero yo te quiero como eres. Más aún, aunque no cambies, te sigo queriendo, pero esto lo estás haciendo mal. No me pidas que colabore con eso. Esto lo estás haciendo mal, pero yo te quiero como eres. Y te acepto como eres. Soy tu amigo. No te pongo como condición que mejores o que cambies. Soy tu amigo. Pero esto lo estás haciendo mal. Por tu bien tienes que cambiar. Pero yo soy tu amigo. Y creo que eso es lo que el Señor necesita también de sus amigos. Ser los amigos de Jesús, ser los compañeros de Jesús. Es decir, acepta al Señor como el Señor es. Acéptale con sus silencios. No digo con sus defectos, no los tenía, ¿no? Pero perdónale sus silencios. Perdónale que no te dé las explicaciones. O que no te las dé en ese momento. Y eso se va a poner de manifiesto y a prueba aquí, en una circunstancia muy dura, que es la muerte de Lázaro.
Y fijaros que, claro, no sabemos cómo reacciona Lázaro porque estaba muerto, pero sabemos cómo reacciona Marta. Fijaros que Marta dice que Lázaro era el amigo, es tu amigo, habla de Lázaro, con quien tenía la amistad era con Lázaro. Marta era la hermana, se llevará bien con ella, pero es con Lázaro. Estoy seguro de que Lázaro no hubiera reaccionado como reacciona Marta. ¿Cómo reacciona Marta? Ojo que estamos hablando de Santa Marta, está canonizada, está en el cielo y es una gran santa. Pero ¿cómo reacciona en este momento? Hay otro momento también en que el propio Señor le tira de las orejas, y no sé si después eso no fue un pasarle la factura a Jesús, no lo sé. Pero en todo caso, ¿cómo reacciona Marta? Criticando a Jesús, eso sí, cara a cara. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta es una mujer de fe. ¿Por qué? Porque está convencida de que Jesús podía curarle. Si no, no hubiera hecho esa interpelación. Podría haber dicho, si hubiera estado aquí, mi hermano habría tenido el gusto de despedirse de ti, por ejemplo, ¿no? O habría sido más fácil para mi hermano morir cogido de tu mano porque erais los mejores amigos. Bueno, no habría muerto mi hermano. Eso no lo hace un amigo, ¿veis? Un amigo dice, no te entiendo, pero soy tu amigo. Te acepto. Yo creo que esa amistad tenemos que dársela a Jesús. Señor, acepto tus silencios. Acepto el no entenderte. Y no te voy a regañar. Soy tu amigo, ¿no? Y vamos, mejor dicho, ya quisiera yo ser tu amigo. Me encantaría ser tu amigo. Sería un honor extraordinario ser tu amigo. Pero al menos la condición quiero ponértela. No quiero pedirte explicaciones. No quiero decirte por qué esto lo has permitido, por qué sucede esto. Soy tu amigo, quiero ser tu amigo. Quiero que descanses conmigo. No quiero darte problemas. Ya tienes tantos problemas, Señor. Yo no quiero darte problemas. Quiero que vengas a descansar conmigo en mí. Claro, esto es imposible, salvo que fuéramos perfectos, porque le damos problemas con nuestros pecados. Pero en la medida que podamos, ¿no? En la medida que podamos aceptar esto, que somos amigos de Jesús y que por lo tanto Él puede hacer con nosotros lo que quiera. No le vamos a pedir cuentas, no le vamos a decir por qué haces esto, por qué haces aquello, no. Yo estoy contigo por ti, no estoy contigo para sacar algo de ti, estoy contigo por ti, por agradecimiento a ti. Aunque no hubiera cielo, yo te amara. Aunque no me dieras nada, yo soy tu amigo. Porque no es para mí la relación contigo una cuestión de negocio, de interés o de miedo. A mí me parece que esta es la gran lección de Betania, no la única. Hay otra que también está relacionada, ¿verdad?, con este episodio de la muerte de Lázaro, pero que tiene lugar antes, cuando una de tantas veces que el Señor vino. Pues la cosa debía de ser muy interesante. ¿Quién sabe lo que estaría aquí explicando Jesús? ¿Qué bellísima parábola estaría contando? No lo sabemos, ¿verdad? Pero en fin, sí que sabemos que María, la hermana contemplativa de la familia, quizá la hermana más pequeña, no la Magdalena, eso es con toda seguridad, a veces se le confunde, no. Es que María, mire usted, María era un nombre repetidísimo, porque Miriam era el nombre de la hermana de Moisés. Muchas mujeres judías se llamaban María. Por lo tanto, el hecho de que esté María Magdalena, María de Magdala y María, la de Marta y Lázaro, son dos personas distintas. No, con esto no quiero decir que María Magdalena, por ser prostituta, fuera peor. María Magdalena fue extraordinaria después de su conversión y un alma grande, una amiga de Jesús. Pero esta María era distinta de aquella. Jesús viene, hay muchas cosas que hacer en la casa. Yo creo que las amas de casa todas podéis entender perfectamente los nervios de Marta, ¿no? Porque Jesús no venía solo, por lo menos iba con los 12, que por lo menos seguramente que alguno más
y quizá alguna más, y eso era lo peor. Claro, porque había que tener la casa no solamente para que la inspeccionaran los apóstoles, que no se enteraban de nada, sino para que la inspeccionaran aquellas mujeres que dice el Evangelio que le acompañaban y le asistían con sus bienes. Entre otras, dice el Evangelio, Juana, mujer de Cusa, superintendente de Herodes, o sea, el administrador del rey. Vamos, no, imagínate tú que llega la mujer del rico, que la casa esté a punto. Bueno, me imagino los nervios que tenía que tener Marta. Repito, la señora, seguro que lo comprendéis perfectamente. Tendrían criados, eso sí, era una casa acomodada, pero al fin había que echar una mano todos. Y aquella muchacha, embobada, escuchando a Jesús. Pues todos nos hubiéramos puesto igual, ¿verdad? Embobados, escuchando a Jesús, ¿no? Pero Marta andaba nerviosa, ¿no? O sea, hay que comprender a Marta y hay que comprender a María. ¿Y qué es lo que va a hacer Jesús? Yo creo que esta frase es una frase, todas las del Evangelio, ¿no? Pero esta es una frase que es tan perfecta, ¿no? Porque responde a la realidad del genio femenino. Pero también cometeríamos un error, los hombres, si no nos la aplicáramos a nosotros. Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Esto es verdad en muchas mujeres, pero también en muchos hombres. Inquieta y nerviosa, inquieto y nervioso por tantas cosas. Y no eran cosas malas. Solo una es importante. María ha elegido la mejor parte. Siempre se ha visto en esta frase como una categorización, es decir, la vida contemplativa es lo mejor. Probablemente es así. Pero hay algo más, yo creo, ¿no? Esa mejor parte significa que tú puedes estar haciendo muchas cosas y a lo mejor al hacerlas, precisamente porque quieres llegar a todo, pierdes el mérito de lo que haces por la forma como lo haces. Y esos nervios, las palabras que dices, todo el mundo reconoce que vales mucho, que hay que ver lo que haces, pero qué maneras, ¿no? Y esto no, repito, no solo para las mujeres, Yo creo que esto vale para todos. Cometeríamos un error los hombres si pensáramos que esto dicho por Jesús a un ama de casa vale solo para ellas. Esto yo creo que tenemos que aplicárnoslo todos. Ese Marta, Marta tiene que ser sustituido por el nombre propio de cada uno. Estás inquieto y nervioso, o estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Alma mía, recobra tu calma. Y este es el mensaje permanente. Tú no eres Dios, pero Dios sí que es Dios. Y Dios existe y Dios te quiere. Haz tu parte, que tampoco le dice el Señor a Marta que no haga nada. Y no sabemos si a continuación le dijo a María, anda, ahora vete por favor a ayudar a tu hermana, que está la pobre un poco nerviosa con razón. En todo caso, claro que hay que hacer las cosas. Si no, llega la hora de la comida, ¿y qué? Y la hora de acostarse, ¿y dónde están las habitaciones preparadas? O la hora de lavarse, ¿y dónde está el agua caliente? Claro que hay que hacer las cosas. Pero no solamente hay que hacer las cosas, sino está el cómo se hacen las cosas que hay que hacer. Y para eso está el por qué hago las cosas. Ahí es donde apunta la cuestión para todos. ¿Y por qué hago yo las cosas? Por ti, Jesús. Por ti, Jesús. Y cuando tú estás una y otra vez volviendo a esta raíz, por ti, Jesús, por ti, Jesús, por ti, Jesús, es que todo se coloca en su sitio, ¿no? Hasta tú te colocas en tu sitio. Por ti, Jesús. Porque por ti, Jesús, una vez tendrás que darle un tirón de orejas a una persona. Porque es tu deber. Y porque por el bien del grupo tú tienes que poner disciplina. Y vosotros, y si no lo hacéis muy mal, tendréis que poneros firmes en vuestra casa con vuestros hijos. Por ti, Jesús. Y otras veces será todo lo contrario. Y otras veces será perdonar. Y otras veces será ayudar. Es decir, hay un tiempo de trabajar, hay un tiempo de rezar, hay un tiempo de descansar, hay un tiempo de divertirse. Por ti, Jesús. Yo tengo que hacer mi parte.
por Cristo y confiar. Y esto creo que es una gran lección para todos. Los que tenéis hijos, ¿no estáis muchas veces inquietos y nerviosos? Porque queréis vivir la vida de vuestros hijos y que ellos hagan el bien y que estudien más, o que trabajen más, o que vayan a misa. Queréis el bien. Y eso, como no se cumple, al menos tal y como a vosotros os parece, os produce inquietud, nervios. Y es la mayor preocupación muchas veces. Tienes que oír esta voz. Estás inquieto y nervioso por tantas cosas. Haz bien tu parte. Si no lo has hecho, quizá porque no lo sabías, no te habían preparado para ser padre, por lo que sea, bueno, hazlo ahora del mejor modo posible, reza por él, ofrécele el mejor testimonio, el testimonio de tus sufrimientos afrontados, llevados con gran alegría. Déjalos en las manos de Dios. Estás inquieto y nervioso por tantas cosas. ¿De qué te sirve? Creo que esta es la segunda gran lección de aquí. Y yo creo que aquí pasó otra cosa. Esta no viene en los evangelios. Vienen estas dos que os he dicho, la escena de Marta y María y la escena de la resurrección. Pero yo creo que aquí pasó otra cosa. Creo yo. Yo creo que aquí Jesús estuvo antes de ir a Jerusalén para la última cena. Era la casa suya, era su casa, ¿no? Estaba cerca. Seguramente sabían que aquí se reunía, pero de alguna manera también estaba ya fuera de la muralla, fuera de la ciudad, un sitio más para salir huyendo. Bueno. Así que muy probablemente en los últimos días, sobre todo después de la entrada triunfal, el Domingo de Ramos en Jerusalén, el Señor estuvo aquí. Bueno, así que aquí Jesús debió de pasar los últimos días de su vida en la tierra, los últimos días de un condenado a muerte. Y quisiera que meditarais sobre eso. Jesús condenado a muerte fija. Él sabe el día y la hora. Los demás no lo sabían. Él sí, él sabe el día y la hora. Él sabe cuándo va a caer sobre él la guillotina, cuándo va a ser crucificado. Sabe el día y la hora. Me faltan 3 días, me faltan 2 días, me falta un día, me falta medio día. Y yo creo que aquí, que hoy está todo cambiado, ¿no? Pero debía de haber seguramente muchos huertos. El Señor debió de dedicar muchas horas de esos últimos días a estar en paz, a despedirse del campo, de los pájaros, de las flores. Debió dedicar tiempo a lo mejor a estar con sus amigos y sobre todo debió de dedicar tiempo a despedirse de su madre. Yo estoy convencido de que aquí tuvo lugar la última conversación entre Jesús y María. Y esto es algo emocionante. No sé si alguna vez lo habéis pensado. Porque estoy seguro de que a María Jesús ni la engañó ni la pretendió engañar. María no pudo estar el Viernes Santo al pie de la cruz si estaba unas horas antes o un día antes en Galilea. Es que es imposible, porque se tarda, son más o menos 150 kilómetros, 200 kilómetros de aquella época, o sea, que van en borriquillo. Ya tenía además la Virgen para esa época una cierta edad, ¿no? Tenía que moverse seguramente en caballería, es decir, en caravana, porque había peligros, había ladrones, había, bueno, por tanto, probablemente 4 o 5 días, una semana, con escalas, esperando que viera una caravana, que con toda seguridad el Señor la mandó llamar. La necesitaba y la mandó llamar. La comunión de alma entre la madre y el hijo suele suceder muchas veces entre las madres y los hijos. En aquel caso era total, ¿no? Y la Virgen María sabía que el final estaba encima, ¿no? Estaba ya. Si lo sabían los apóstoles, si estaban en Galilea y le habían dicho no vayas, y él había dicho cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén, y todos dicen, Pedro el primero, vamos a Jerusalén a morir con él. Es que no iba a saber María que se acercaba al final de su hijo. Más de uno se lo habría dicho, tu hijo está metiéndose en líos, tu hijo va por mal camino, esto está terminando, mira,
dile, convéncele, háblale. Así que el Señor se la trajo y con mucha probabilidad la hospedó aquí, con él. Por tanto, aquí seguramente tuvo lugar la última conversación. ¿Qué le diría la Virgen a Jesús? ¿Os imagináis esa conversación? Porque son cosas que no vienen en el Evangelio, pero que ocurrieron. Nos fijamos en María al pie de la cruz. Meditaremos sobre eso. Pero yo muchas veces he meditado sobre ese momento de la despedida de la madre y del hijo, porque después aquello de la cruz ya no fue una despedida, ¿no? La despedida de la madre y del hijo. Cuando los dos saben que es el final. Que ella sabe y él sabe, se van a volver a ver unas horas después. Digo unas horas después porque la despedida debió de ser aquí y después no sé si se vieron, si ella con las otras mujeres ayudaron en la cena de Jueves Santo. Después Huerto de los Olivos, prendimiento, ya todo fue seguido, cárcel, tortura, muerte, ya no hubo más. La ve allí al pie de la cruz, punto. No sabemos si le vio pasar la Virgen por la Vía Dolorosa, ¿no? Pero hubo un momento y tuvo que ser aquí, quizá en la huerta, quizá en ese jardín, no, en ese no, pero en otro, ¿no? Sentados los dos debajo de un olivo, debajo de una higuera, cogidos de la mano, ¿no? La mamá de 50 años, más o menos, ¿no? 50 años de la época ya eran años, ¿eh? Quizá un poco arrugadita, pero seguro que guapísima. Hijo único, se le va. ¿Qué le diría a la Virgen? Le diría, ni se te ocurra. Se pondría de rodillas a llorar, agarrada de su túnica, intentando conmoverle, haciéndole una escena que le partiría el corazón. Vámonos, no puede ser, los hombres no lo merecen. Yo creo que nadie la hubiera podido reprochar nada. Pero estoy seguro de que no fue eso lo que le dijo. Y tampoco sé qué le dijo, porque a lo mejor no le dijo ni siquiera nada más que se abrazó, rompió a llorar, ¿no? Y has venido a hacer lo que has venido a hacer, así que adelante, cuenta conmigo, yo estoy aquí para lo que tú quieras. Has venido a hacer la voluntad del Padre, adelante. Y seguramente no hubo muchos más discursos, ¿no? Pero qué momento, qué escena. Eso tuvo lugar aquí. ¿Y qué lección tiene esto para nosotros? Porque vuelvo a la idea que os estoy dando en todo el viaje. Aquí por ti. Por ti, ese desgarro entre la madre y el hijo, entre el hijo y la madre. Por ti, por mí, por ti. O sea, cuánto le hemos costado, ¿eh? Pero también un ejemplo, un modelo, ¿no? El ejemplo y el modelo de decir Dios el primero. Dios está en el primer lugar. Y María podía haber dicho, pero es que mi hijo es Dios. Solo María podía decir eso, ¿verdad? Solo María. Y sin embargo, seguro le dijo, tú eres Dios, pero tienes que hacer la voluntad del Padre. Dios el primero. Y creo que esa es una gran lección para todos nosotros, ¿no? Porque a veces, por lo menos yo lo percibo como sacerdote, ¿no? El amor humano, particularmente el amor a los hijos, es tan fuerte, tan fuerte, es hermosamente fuerte, que uno pierde la proporción y la medida. Y se adora, en el sentido de que se pone en primer lugar al hijo. Y eso no puede ser. Que no nos toque nunca padecer lo que padecieron muchas veces los primeros cristianos en los 3 siglos de martirio. Cuando los cogían los varones como esclavos a las minas, las mujeres como prostitutas. Esta era la suerte de muchos de los primeros cristianos. Esclavos, esclavas. De muchos.
¿Tú amas al Señor tanto que estarías dispuesto a ver cómo tu hija va a un prostíbulo? Por Cristo, que no nos toque nunca, ¿eh? Lo hicieron, ¿eh? Y lo pasaron. Y es terrible, ¿eh? Por eso, la escena de María, con el Hijo, entregando al Hijo, sosteniendo al Hijo aún vivo, no solo cuando está muriendo, no solo cuando ya ha muerto, no solo la piedad de Miguel Ángel, no solo la dolorosa al pie de la cruz, la escena de aquí es la escena de la fuerza de una madre que dice primero Dios, yo te quiero, después de Dios. Y yo creo que ahí todos tenemos que hacer un examen de conciencia, y una purificación. Y dice, bueno, pero estos casos extremos nunca van a ocurrir, gracias a Dios. Pero los casos extremos te dan la medida de las cosas. Y es muy importante, porque el caso extremo nunca se te va a presentar. Pero se te presentan continuamente casos que no llegan ni de lejos, pero que son parecidos. No llegan ni de lejos, pero son parecidos. Es decir, como no has puesto a Dios en el primer lugar de tu vida, estás adorando a tu hijo. Adorando a tu hijo significa que le estás malcriando. Claro. Le estás adorando. Es el rey de la casa. Es el centro de la casa. Le estás destruyendo. Más aún, estás reclamando de tu hijo algo que es imposible que te dé. Porque solo Dios puede dártelo. Estás reclamando que te llene la vida. Muchas veces, porque el cónyuge, él o ella, no te compensa, no te llena. Jamás te puede llenar, pero en todo caso no te da nada o te da muy poco. Y te aferras al hijo como una especie de tabla de salvación que da sentido a tu vida y que llena de afecto tu corazón. Y dejas, más pronto o más tarde, que a veces muy pronto, de ser esposa para ser madre, o de ser esposo para ser solo padre, ¿no? Cuando tienes que ser siempre esposa o esposo. Antes que madre o que padre, fuiste esposa y esposo. Tu hijo volará como tú volaste de tu casa. Tu marido o tu esposa quedarán. Esta es la enseñanza. No nos vamos a encontrar, Dios lo quiera, nunca, nunca, en los extremos espantosos que vivieron cristianos antes que nosotros, que aceptaron la muerte de un hijo antes que traicionar a Cristo. Pero eso nos pone la medida. Yo no puedo adorar a los hijos, porque solo puedo adorar a Dios. Querer a los hijos, todo. Pero Dios es Dios. Es decir, no puedo vivir para mi hijo, porque además le hago daño. Colócale en su lugar. Él no necesita un esclavo. Él necesita un padre. Él no necesita una sirvienta, que le estás destruyendo la vida. Él necesita una madre. Una madre, eso es ternura, eso es cariño, pero también es firmeza. Y esto no ha sucedido en tantos casos, incluso de familias católicas practicantes, habiendo perdido de vista lo que representa la primacía de Dios. Todo se ha descolocado. Y los afectos naturales, sobre todo este tipo de afecto fortísimo, se ha puesto en el primer lugar. Y a veces en el único lugar. Tú ves aquí a María. Es una escena, ahí me parece, de las más conmovedoras, ¿no? Y de esas escenas que veremos en el cielo, ¿no? Si Dios quiere darnos el don de estar allí. La escena de María despidiéndose de su hijo. El muchacho partiendo con los alegres compañeros que no sabían nada, a celebrar la cena de Pascua en Jerusalén. Bueno, y quizá María quedándose aquí y metiéndose en una habitación,
y diciéndole a Marta y a la otra María: es que me duele un poco la cabeza, es que esta noche no me apetece nada, estoy fatal, no sé, me ha debido de caer algo mal, pero te sirvo una infusión. No, pues que es que no tengo ganas de nada. Metiéndose en una habitación y rompiendo a llorar, no, porque no podía hablar con nadie, y rompiendo a llorar y preparándose de rodillas para sostener a su hijo horas más tarde, porque sabía punto por punto todo lo que iba a suceder. Pero esta mujer no le dice a su hijo: desobedece a Dios. Y ella podía adorar a Cristo. Pienso que eso es una lección para nosotros. No adoréis a nadie más que a Dios. Ni siquiera el mayor de los amores humanos puede sustituir al amor debido a Dios. Y cuando esto se tiene claro, es que todo queda en su sitio. Tú puedes querer a tu hijo todo, pero de esta manera no le vas a malcriar, y de la otra manera le vas a hacer daño. Sin quererlo, le vas a hacer daño. Tres grandes cosas, entre otras, ¿verdad? ¿Qué momentos deliciosos debió de pasar aquí Jesús? Seguramente que aquí contaría chistes, me imagino que también habría chistes en esa época. No sé si contarían chistes de samaritanos o de los de la otra orilla del Jordán, como nosotros contamos de uno u otro de España, ¿verdad? No sé si contarían chistes de judíos o de romanos, ¿no? El Señor pondría los pies encima de un taburete para descansar y se quedaría en largas veladas con algo de música, y cantando, no lo sé, pero era la casa donde descansaba Jesús. Había encontrado un amigo. Seamos nosotros esos amigos de Jesús que le hacen descansar, que no le piden cuentas, que le dicen: acepto tus silencios, acepto lo que me mandes. Y después, ni inquietos ni nerviosos, confiando en Dios y poniendo a Dios como María en el primer lugar.